Mi nombre es Carmen Delgado y durante 15 años he vivido con un secreto que jamás pensé revelar. Mientras observaba el ataúd de mi querida tía Elena, rodeado de coronas de flores blancas y el murmullo de condolencias, sabía que este día cambiaría todo para mi familia, especialmente para mi primo Ricardo. La funeraria San Miguel estaba llena de familiares y amigos que habían venido a despedir a la mujer que había sido el pilar de nuestra familia durante décadas. Tía Elena había sido más que una tía para mí, había sido mi confidente, la única persona que conocía toda la verdad sobre mi éxito financiero y las decisiones que había tomado en silencio para proteger a esta familia. Carmen, qué bueno que pudiste venir, me dijo mi tía Rosa, abrazándome con fuerza. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Elena siempre hablaba de ti con tanto orgullo. Sonreí suavemente, ajustando mi traje negro conservador. Durante años había mantenido un perfil discreto, permitiendo que mi familia creyera que era simplemente una contadora que trabajaba para pequeños negocios locales. La realidad era muy diferente. Era la fundadora y directora ejecutiva de Delgado Financial Group, una firma de gestión de inversiones que manejaba carteras de más de 200 millones de pesos. Mis clientes incluían desde empresarios locales hasta corporaciones multinacionales, pero mi familia nunca había necesitado saberlo. Está aquí toda la familia, continuó tía Rosa, señalando hacia el lado opuesto del salón. Hasta Ricardo vino desde Monterrey. Mi primo Ricardo, el doctor Ricardo Hernández, había llegado esa mañana en su BMW último modelo, luciendo su traje de diseñador y su habitual aire de superioridad. A los 35 años, era el neurocirujano más joven en obtener la jefatura de departamento en el Hospital San José, uno de los más prestigiosos del país. Lo que él no sabía, lo que nadie sabía excepto tía Elena y yo, era quien había financiado cada peso de su educación médica. Me dirigí hacia la zona donde estaban los primos, escuchando fragmentos de conversaciones sobre los logros profesionales de cada uno. Ricardo estaba en el centro del grupo, como siempre, relatando alguna cirugía compleja que había realizado la semana anterior. Y entonces le dije al residente, decía Ricardo gesticulando dramáticamente, si no puedes manejar la presión de una craniotomía de emergencia, mejor dedícate a medicina familiar. Sus primos rieron, alimentando su ego como habían hecho durante años. Ricardo, lo saludé al acercarme al grupo. Mis condolencias. Sé que tía Elena te quería mucho. Me miró de arriba a abajo con esa expresión que había perfeccionado desde la universidad, una mezcla de condescendencia y fastidio. Carmen. Sigues vistiendo como contadora de pueblo, veo. Algunos primos se removieron incómodamente. Sabían que Ricardo podía ser cruel, pero raramente lo hacía tan abiertamente en un funeral. Es un funeral, Ricardo, intervino mi prima Lucía. Quizás no es el momento para. No, me interrumpió Ricardo alzando una mano. Déjame hablar con mi prima Carmen un momento. Se acercó más, bajando la voz pero asegurándose de que todos pudieran escuchar. ¿Sabes? Siempre me he preguntado algo. Mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. Había visto esa mirada antes, la misma que tenía cuando éramos niños y estaba a punto de lastimar a alguien más pequeño que él. Durante todos estos años, continuó, he visto cómo toda la familia ha contribuido de una manera u otra. Tío Miguel con su negocio de construcción, tía Rosa con su consultorio dental, incluso Lucía con su bufete de abogados. Pero tú. Hizo una pausa dramática, tú nunca has contribuido nada a esta familia. El grupo se había quedado completamente silencioso. Incluso las conversaciones cercanas parecían haberse detenido, como si todos hubieran sentido la tensión en el aire. Solo vives de otros, continuó Ricardo, su voz ganando volumen y crueldad. Siempre has sido la prima pobre, la que necesita ayuda, la que nunca pudo hacer algo significativo con su vida. Y aquí estás, en el funeral de la mujer que más te ayudó, probablemente esperando ver si te dejó algo en el testamento. Sentí las miradas de mis primos sobre mí. Algunos parecían avergonzados por las palabras de Ricardo, otros simplemente curiosos por mi reacción. Durante años había soportado comentarios similares, siempre manteniendo mi secreto porque sabía que la verdad sería más dolorosa para algunos que las mentiras que habían construido sobre mí. Entiendo tu perspectiva, respondí con calma, mi voz firme pero sin alterarse.
Cada quien tiene su manera de contribuir a la familia. Ricardo soltó una risa sarcástica. ¿Tu manera? ¿Cuál es tu manera, Carmen? ¿Llevar la contabilidad de la tienda de don Fernando? ¿Hacer declaraciones de impuestos para pequeños comercios? Se giró hacia los otros primos. Mientras yo salvaba vidas en quirófano, mientras ustedes construían sus carreras, ella seguía jugando con números en una oficinita. Ricardo, ya basta, murmuró mi primo Alberto, pero Ricardo estaba en plena forma. No, déjame terminar, espetó. Es hora de que alguien le diga la verdad. Carmen, tienes 40 años y no has logrado nada significativo en tu vida. Vives en el mismo apartamento pequeño desde hace una década, manejas el mismo auto viejo, te vistes como si compraras ropa en el mercado. Y lo peor de todo es que actúas como si eso estuviera bien, como si no fueras una carga para esta familia. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Varios familiares se habían acercado, atraídos por la escena que se estaba desarrollando. Vi a tía Rosa cubrirse la boca con horror, a mi prima Lucía negar con la cabeza incrédulamente, y a varios primos más jóvenes grabar discretamente con sus teléfonos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros, Carmen?, continuó Ricardo, alimentado por el silencio que interpretó como derrota. Yo me sacrifiqué durante años estudiando medicina. Noches sin dormir, exámenes imposibles, residencias de 24 horas. ¿Y tú? Tomaste el camino fácil. Contabilidad en una universidad pública, un trabajo cómodo donde no tienes responsabilidades reales. Respiré profundamente, manteniendo mis manos entrelazadas frente a mí. Pensé en las noches que había pasado construyendo mi empresa desde cero, las madrugadas analizando mercados internacionales, las decisiones de millones de pesos que tomaba regularmente. Pensé en la beca completa que había pagado para sus estudios de medicina, en las mensualidades de su apartamento durante la universidad, en los cursos de especialización en el extranjero que había financiado anónimamente. Tienes razón en muchas cosas, dije finalmente, mi voz manteniéndose tranquila. Yo tomé decisiones diferentes a las tuyas. Exactamente, triunfó Ricardo. Decisiones fáciles. Y ahora, después de todos estos años viviendo de las obras de lo que el resto de nosotros construimos, vienes aquí esperando que tía Elena te haya dejado algo. Pero déjame decirte algo, prima. Esta familia no le debe nada a los que no contribuyen. En ese momento, se escuchó una voz familiar detrás de nosotros. Perdonen la interrupción. Todos nos giramos para ver al licenciado Mendoza, el abogado de la familia, acercándose con un portafolios de cuero en la mano. Era un hombre mayor, de pelo completamente blanco y expresión seria, que había manejado los asuntos legales de nuestra familia durante más de 20 años. Disculpen, continuó el licenciado, pero necesito hablar con algunos familiares. Doña Elena dejó instrucciones específicas sobre el momento de la lectura de su testamento. Ricardo se enderezó, ajustando su corbata. Por supuesto, licenciado. Entiendo que como el profesional más exitoso de la familia, probablemente hay responsabilidades que... De hecho, lo interrumpió el licenciado Mendoza suavemente, las instrucciones de doña Elena fueron muy específicas. Pidió que la lectura se hiciera inmediatamente después del sepelio, y que cierta información fuera revelada en presencia de toda la familia. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tía Elena había mencionado esto durante nuestra última conversación, pero yo había esperado que cambiara de opinión. Sabía que algunas verdades, una vez reveladas, no podían deshacerse. Hay algo, continuó el licenciado, que doña Elena consideraba esencial que todos supieran. Algo sobre cómo ciertos miembros de esta familia han sido apoyados a lo largo de los años. Ricardo frunció el ceño. ¿A qué se refiere, licenciado? El licenciado Mendoza abrió su portafolios y sacó varios documentos. Durante los últimos 15 años, alguien de esta familia ha estado proporcionando apoyo financiero anónimo a varios de ustedes. Doña Elena era la intermediaria, pero no la benefactora. El murmullo comenzó entre los familiares que se habían reunido alrededor de nosotros. Ricardo parecía confundido, pero mantenía su postura arrogante. No entiendo, dijo Ricardo. Mi educación fue financiada por becas de mérito académico y... No, lo interrumpió el licenciado firmemente. Su educación médica, incluyendo la universidad,
la especialización, los cursos en Johns Hopkins y el programa de neurocirugía en España fueron financiados completamente por un fondo fiduciario establecido específicamente para usted. El color comenzó a drenar del rostro de Ricardo. Eso es imposible. Yo trabajé por todo lo que tengo. Nadie me regaló nada. El licenciado continuó leyendo. Universidad Nacional Autónoma de México, carrera de medicina, 150,000 pesos. Especialización en neurocirugía, 200,000 pesos. Programa de intercambio en Johns Hopkins, $300,000. Curso de cirugía robótica en Barcelona, 100,000 euros. La lista continuaba, y con cada ítem, Ricardo se veía más pequeño. Los números eran asombrosos, representando una fortuna que la mayoría de las familias mexicanas nunca podrían reunir. ¿Quién?, susurró Ricardo, su voz apenas audible. ¿Quién pagó todo eso? El licenciado Mendoza me miró directamente. Los fondos para la educación de Ricardo fueron proporcionados anónimamente por Carmen Delgado, a través de un fideicomiso administrado por doña Elena. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta las moscas parecían haber detenido su zumbido. Ricardo me miraba como si fuera un fantasma, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonido. Pero también, continuó el licenciado, hay más beneficiarios. Comenzó a leer otra lista. Alberto, tu maestría en ingeniería en el Tecnológico de Monterrey. Lucía, tu especialización en Derecho Corporativo en Barcelona. Miguel, el préstamo inicial para tu empresa de construcción. Uno por uno, mis primos fueron descubriendo que sus logros más importantes habían sido posibles gracias a un apoyo financiero que nunca supieron que existía. Más de 2 millones de pesos en total, distribuidos cuidadosamente a lo largo de 15 años. Esto es imposible, murmuró Ricardo, mirándome con ojos incrédulos. Tú no tienes ese tipo de dinero. Eres solo una contadora, completé su frase suavemente. Sí, eso es lo que pensabas. El licenciado Mendoza sacó otro documento. Carmen Delgado es la fundadora y directora ejecutiva de Delgado Financial Group, una firma de gestión de inversiones con activos bajo administración por más de 200 millones de pesos. También es propietaria de múltiples propiedades comerciales en la Ciudad de México y Guadalajara. La información cayó sobre mi familia como una bomba. Vi expresiones de shock, confusión, y en el caso de Ricardo, algo que parecía ser horror puro. Carmen, murmuró mi prima Lucía, ¿por qué nunca nos dijiste? Antes de que pudiera responder, el licenciado continuó. Doña Elena quería que se leyera esta carta de Carmen, escrita hace 10 años cuando estableció el fondo. Reconocí mi propia letra mientras él leía. He decidido establecer este fondo porque creo en el potencial de mi familia. Quiero que mis primos tengan las oportunidades que yo tuve que crear por mí misma. Pido que esto se mantenga en secreto porque el orgullo y la gratitud pueden cambiar las relaciones familiares de maneras que no siempre son positivas. Quiero que sus logros sean completamente suyos. Ricardo se dejó caer en una de las sillas cercanas, su rostro completamente pálido. Todo este tiempo, murmuró, todo este tiempo me he estado burlando de la persona que hizo posible mi carrera. Carmen, dijo mi tía Rosa acercándose con lágrimas en los ojos, ¿por qué? ¿Por qué mantuviste esto en secreto? Miré alrededor del círculo de familiares, sus rostros mostrando una mezcla de gratitud, vergüenza y asombro. Porque quería que fueran felices con sus logros, respondí simplemente. Quería que Ricardo se sintiera orgulloso de ser un gran neurocirujano, no que se sintiera en deuda con una prima que ayudó a pagar sus estudios. Ricardo levantó la vista hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. Carmen, yo, no sé qué decir. Todo lo que dije hace un momento. Lo dijiste porque creías que era verdad, lo interrumpí suavemente. Y en cierta forma, lo era. Yo sí vivo de manera simple, si manejo un auto viejo, si me visto conservadoramente. Esas fueron decisiones conscientes. ¿Pero por qué?, preguntó Alberto. Con esa clase de éxito, podrías. Podría vivir como los ricos que administro, completé. Pero eso cambiaría quién soy, y cambiaría cómo me relaciono con ustedes. Mi apartamento pequeño me hace feliz. Mi auto viejo es confiable. Mi ropa sencilla es cómoda. Y mi familia era lo más importante. El licenciado Mendoza cerró su portafolios.
Hay una última cosa. Carmen también estableció fondos educativos para la siguiente generación. Sus sobrinos y sobrinas tendrán sus educaciones universitarias cubiertas cuando llegue el momento. Ese detalle final pareció romper la compostura de varios familiares. Mi tía Rosa comenzó a llorar abiertamente, y varios primos se acercaron para abrazarme. Pero fue Ricardo quien se acercó primero. Se puso de pie lentamente, como un hombre mucho mayor que sus 35 años, y caminó hacia mí con pasos vacilantes. Carmen, su voz se quebró, he sido un imbécil. No, he sido peor que eso. He sido cruel contigo durante años, y todo este tiempo tú. No pudo terminar la frase. Todo este tiempo yo era tu familia, terminé por él. Y tú eras mi primo brillante que estaba salvando vidas. Eso era lo importante. Ricardo se derrumbó completamente, cayendo de rodillas frente a mí. ¿Cómo puedes perdonarme? ¿Cómo puede alguien perdonar lo que acabo de hacer? Lo ayudé a levantarse, tomando sus manos entre las mías. Porque eso es lo que hace la familia, Ricardo. Y porque tía Elena me enseñó que el perdón es más poderoso que el resentimiento. Los meses siguientes trajeron cambios profundos en nuestra familia. Ricardo entró en terapia para trabajar en su arrogancia y sus problemas de carácter. Comenzamos a tener cenas familiares regulares donde todos podíamos ser honestos sobre nuestras vidas y luchas. Mi empresa continuó creciendo, pero ahora mi familia conocía la verdad. Establecí un programa de mentoría familiar donde ayudaba a mis primos con sus propios emprendimientos y decisiones financieras. Ricardo se convirtió en un hombre diferente. Sus colegas notaron un cambio en su actitud hacia los residentes y enfermeras. Comenzó un programa gratuito de cirugías para familias de bajos recursos, financiado en parte por sus propios ahorros. Un año después del funeral, durante el aniversario de la muerte de tía Elena, Ricardo me pidió que fuera la madrina de su boda. Quiero que la mujer que hizo posible que me convirtiera en médico esté ahí cuando me convierta en esposo, me dijo. En su discurso durante la recepción, Ricardo habló sobre las lecciones que había aprendido sobre el orgullo, la familia, y la verdadera grandeza. Mi prima Carmen me enseñó que el poder real no viene de humillar a otros, dijo con lágrimas en los ojos, sino de elevarlos en silencio. Mientras escribo esto desde mi oficina, con las fotos de mi familia rodeando mi escritorio, reflexiono sobre las palabras de tía Elena. A veces la verdad duele antes de sanar, pero siempre sana. Tenía razón. Revelar mi secreto había herido a varios familiares, especialmente a Ricardo, pero también había sanado heridas que habían estado infectando nuestra familia durante años. Y ahora, cuando nos reunimos para cenas familiares, ya no hay secretos entre nosotros. Solo una familia que aprendió que el amor verdadero a veces se expresa mejor en silencio, pero que también sabe cuándo es hora de hablar.